En esta semana leí un escrito del teólogo brasileño Fernando Boff, que usualmente en sus escritos trabaja temas teológicos profundos que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con temas distintos y variados. Pero me topé con un escrito de él que reflejaba una parte muy humana, que también se refleja en otros de sus escritos. Hablaba sobre las pérdidas y hablaba sobre la muerte de su hermana, de una familia de 11 hijos. Una de sus hermanas menores, que tenía 33 años de edad, profesora, llegó al salón de clases y de momento en medio de la clase le da un infarto masivo que le detiene el corazón y muere. Leonardo Boff cuenta que tenía múltiples compromisos en América Latina, inclusive en Europa, pero se dio cuenta que algunos de los compromisos que había atendido después de la muerte de su hermana estaba apenas sobreviviendo al compartir las lecciones, las conferencias y el diálogo que usualmente se comparten. Fue a visitar y conversar con un amigo conocedor y profesional de la salud mental y le dice a Leonardo: es que tú no has procesado aún la pérdida de tu hermana, no estás todavía experimentando el proceso de luto, y hasta que no vivas esa experiencia de luto y no proceses esa muerte, no vas a poder continuar pacíficamente atendiendo otros asuntos de tu vida. Dice él que canceló todos sus compromisos y se dedicó a atender particularmente en un proceso de autorreflexión, en un proceso de introspección, un proceso también de fe con el Señor, de atender el asunto de la muerte de su hermano. Encontrando y buscando entre los papeles de ella, se encontró con un papel que tenía una frase, que al final del escrito él pone esa frase, que parece que su hermana guardaba en algún lugar. Y la frase dice: hay siempre un sentido de Dios en todos los eventos humanos. Es importante descubrirlo. A mí me gustó esa frase, porque nosotros somos expertos en decirle a otras personas cuando están experimentando momentos difíciles y trágicos, cuando no sabemos qué más decir, y déjame darle un consejo. Cuando usted sí no sepa qué más decir, no diga nada, porque casi siempre lo que usted va a decir, después que no le queda nada más que decir, lo que va a hacer es posiblemente empeorar el asunto. ¿Le ha pasado eso a alguien aquí alguna vez? Si lo que le viene es el silencio, calladito nos vemos más bonitos. Pero somos expertos en decirle a las personas cuando pasan por momentos difíciles: no te preocupes, que Dios tiene un propósito en todo. Y déjeme decirle algo, que no siempre es fácil tragarse, digerir esa frase, porque nos hace pensar tantas cosas, y entre ellas nos hace pensar que Dios es un Dios despiadado, que es un Dios injusto, es un Dios insensible, que cómo es posible que pueda haber una intención y un propósito en esta experiencia que yo estoy viviendo. ¿Cómo es posible que pueda haber intencionalidad detrás de Dios, de la mano divina, en estas experiencias que están desgarrándome el corazón? Además, que esa frase de que Dios tiene un propósito, a veces, yo no estoy diciendo que eso no sea cierto, déjeme aclarar. Yo creo que Dios tiene propósitos en la vida. Lo que estoy diciendo
que estamos experimentando, ¿verdad? Hay como un diseño detallado de Dios sobre esas cosas en la vida nuestra. Sin embargo, esta otra frase que encontraron entre los papeles de la hermana de Bob, hay siempre un sentido de Dios en todas las experiencias humanas. A mí me parece una frase más responsable. Porque decir que hay un sentido de Dios es decir que Dios no está totalmente desencarnado y desligado de nuestras experiencias humanas. Por más difíciles y más duras que nos parezca y podamos entenderlas, Dios no está desligado de las experiencias que vivimos como seres humanos. Y decir que hay un sentido es también decir que tenemos dentro de esa vinculación con Dios, tenemos la tarea, la difícil y complicada tarea, de tratar de descubrir en medio de esos eventos humanos cuál pudiera ser el sentido de Dios, cuál pudiera ser la perspectiva de Dios que se revela, que se descubre y que se hace evidente ante nosotros en medio de esas experiencias. Y me gusta eso porque no le pone toda la carga a Dios, porque no se trata de cómo Dios ha traído esta experiencia a mi vida y de cómo Dios la va a resolver. Porque ciertamente Dios está siempre metido en la ecuación de la vida humana. Pero también es cierto que en esa ecuación muchas veces hay cosas que nos corresponden hacer a nosotros. Hay procesos que tenemos que nosotros provocarnos. Hay procesos donde tenemos que tomar la iniciativa. Hay procesos en los que nosotros necesitamos participar abierta, voluntaria, conscientemente. Porque de otra forma seríamos marionetas de Dios. Estaríamos entonces siempre moviéndonos sin que nuestra voluntad y nuestra mente medien los asuntos. Y así no es. Así no es. Dios está presente, pero en esa ecuación lo que usted y yo hacemos es también importante. Y si Leonardo Bosch no se hubiese tomado el tiempo para procesar la pérdida de su hermana, hubiese seguido cargando ese dolor, esa angustia, sin tener un desenlace distinto en esa experiencia de pérdida. Nuestra vinculación con lo divino, estamos vinculados con lo divino, no nos exime, hermanos y hermanas, y no es la primera vez que yo digo esto, no nos exime, no nos garantiza de pasar por eventos o por acontecimientos que pongan en duda esa relación que tenemos con Dios. No tenemos un sello de garantía que nos diga que no vamos a pasar por momentos difíciles, que no vamos a tener pérdidas en la vida. No hay una garantía de que eso ocurra. Por lo tanto, esos eventos, particularmente esa experiencia de la pérdida, que llevamos aquí varios domingos trabajando ese tema en las lecciones dominicales, que se han trabajado desde distintas perspectivas, son experiencias a las cuales nosotros estamos expuestos y que pueden ocurrir y que pueden pasarnos a cualquiera de nosotros que estamos aquí. Y el asunto de la pérdida tiene un elemento con el cual nosotros necesitamos lidiar. Es que sentimos que en medio de la pérdida, de momento nos sentimos ante la ausencia de Dios. Afirmamos, de alguna manera, creemos y pensamos que Dios no puede estar presente en dicho acontecimiento. Y cuando miramos la Biblia, el texto bíblico, las historias bíblicas, nos damos cuenta que es todo lo contrario. En todos los momentos donde aparentemente Dios estaba ausente, la realidad es que estaba ausente a la percepción y a la mirada de aquellos que vivían la experiencia, pero Dios estaba presente de alguna forma construyendo, fortaleciendo, ayudando. Y que esa aparente ausencia de Dios no era otra cosa que una presencia diferente de Dios, ayudando a abrir un nuevo horizonte para las
estudiado, que es la historia de Ruth y la historia de Noemí. Dígame usted si haber perdido y que se le hayan muerto los dos maridos a sus nueras, que se haya muerto su marido, que se quedara una mujer sola, desamparada, con dos mujeres moabitas y extranjeras, para regresar a la tierra nuevamente de Israel, donde esas dos mujeres no tenían ningún valor. Dígame usted si no es una experiencia que sacude, que estremece, y que cuando uno la mira lo que da evidencia de la ausencia de Dios. Y un poco Noemí se abandona a esa ausencia y dice el texto que entra al pueblo toda amargada, toda llena de angustia, de tristeza, y que allá le llaman por su nombre, y ella dice: no me llamen Noemí, porque mi grande es mi amargura, llamadme Mara. Y dice que la gente prácticamente no la puede reconocer. Sin embargo, en esa aparente ausencia de Dios, vemos a través de la historia de Noemí cómo ante esa gran pérdida que viven ellas como familia, se va de alguna manera configurando una gran ganancia, donde Dios sí está presente, donde Dios sí está abriendo caminos hacia el futuro, pero también donde ellas contribuyen y trabajan para que eso se haga realidad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esa presencia de Dios en medio de la aparente ausencia solo se puede comenzar a rozar y a tocar mediante una fe esforzada, mediante una fe intencional, mediante una fe empeñada en favor de Dios y en favor de la vida que Dios nos ha dado, de la vida que Dios nos ofrece. Por eso miramos en esta mañana el Salmo 43, que tantas veces hemos leído, que cantamos un cántico aquí en la iglesia que hace referencia a ese salmo. ¿Y por qué traigo en esta mañana ese Salmo 43? Porque ahí están recogidos los matices de nuestra humanidad. Ahí están recogidos y está retratado lo que nosotros también somos frente a las pérdidas en la vida. Están retratados nuestros sentimientos, están retratadas nuestras amarguras, está retratado nuestro dolor, pero también están retratadas nuestras esperanzas frente a esas experiencias. Y el salmista está frente a una pérdida, está frente a un momento de intenso y de profundo dolor. ¿Y cuál es esa pérdida? Se cree que este salmo fue escrito desde la experiencia del destierro, cuando el pueblo de Israel es removido forzosamente de su tierra y es llevado a tierra de extranjeros, cuando son distanciados y alejados de sus familiares, son distanciados y alejados del templo, son distanciados y alejados de todo aquello que de alguna forma le hacía sentido y le ayudaba a poder hacer sentido a su vida. Por lo tanto, el salmista no está hablando de una experiencia de ganancia, de abundancia, de comodidad. Todo lo contrario, está hablando y prácticamente gritando desde un espacio de mucho dolor, de mucha angustia, de mucho sufrimiento. Y eso es lo que le da gran sentido a este salmo, que nos ayuda a poder mirarnos en él como el que se mira en un espejo y descubrir que ante las experiencias de pérdidas y de dolor tenemos otras opciones, tenemos otras salidas, tenemos otras formas de poder lidiar con esos aspectos de nuestra humanidad. Y me parece que en el Salmo están retratados esas otras formas y maneras. Esa experiencia que vive el salmista aparentemente en la ausencia de Dios, de alguna forma desarticula la vida misma y se convierte en una gran carga para el salmista. Sin embargo, quiero en esta mañana que veamos algunos aspectos del Salmo nada más, no podemos decirlo todo, pero aspectos que son importantes y que nos van a ayudar a manejar ese aspecto de nuestra humanidad. En primer lugar, el Salmo tiene una imagen extraordinaria, porque ante la experiencia de pérdida que vive el
salmista y que a su vez vive el pueblo de Israel. El salmista hace una afirmación de una necesidad profunda y existencial que tiene él como ser humano, de mantener un estrecho vínculo con el Dios de la vida. En otras palabras, que en medio de ese momento de dolor, el salmista, como ser humano como nosotros, puede seguir los impulsos, puede seguir un impulso autodestructivo, puede seguir un impulso que lleva a la muerte, puede seguir un impulso que lo aniquile y que corte sus posibilidades dentro de la experiencia de pérdida. O puede también escoger seguir un impulso de vida, un impulso que de alguna forma le ayude precisamente a poder salir, a poder reconstruir su realidad espiritual y emocional dentro de esa experiencia de pérdida. Y lo que nos dicen los primeros versículos de este salmo, que el salmista ha elegido y ha escogido el impulso de la vida. Ha escogido ese impulso que le lleva a querer buscar a Dios, que le lleva a querer encontrar a Dios. Y parece paradójico por el mismo hecho de que su realidad refleja que Dios no está presente. Su realidad refleja que Dios está ausente. Pero en medio de eso hay un gran acto de fe, de querer decir y afirmar, como los ciervos braman por las corrientes de las aguas. Así te anhela, así de profunda es la sed que tengo por verte, por encontrarte, por descubrirte. Y en medio de ese reclamo del salmista hay una afirmación de ese impulso por la vida. Lucas Torres, romano, reverendo Lucas Torres Román, tenía una mente privilegiada y un corazón, y él hizo unos libritos que se llaman Parábolas de la Cruz, un libro particular. Hay algo que él dice sobre ese salmo que a mí me gustó y comparto con ustedes. Para el salmista, dice Lucas Torres Román, el impulso más poderoso inscrito en la naturaleza humana es la sed por la vida, que solo encuentra saciedad en Dios. La sed por la vida. La sed por la vida. La imagen que usa el salmista es maravillosa, porque es la imagen de un siervo no que está frente a unas aguas que están corriendo. Es la imagen de un siervo que está buscando en ciertos carriles o ciertas cunetas que se forman a lo largo de los lados de los cuerpos de agua donde no hay agua. Por lo tanto, es la imagen de un siervo que está buscando agua y que no encuentra. Así se sentía de alguna forma el salmista, que estaba buscando profundamente a Dios y no lo podía encontrar. Pero el hecho de que no lo encontraba no detiene su deseo de encontrarlo. El hecho de que no lo descubriera o que no lo pudiera entender no agotaba la necesidad y no agotaba el impulso que sentía el salmista por querer encontrarse con Dios. Por lo tanto, hermano y hermana, una primera cosa importante que nos dice el salmo es que no podemos permitir que ninguna circunstancia de pérdida o dolor nos quiten la sed por la vida, la sed de vivir, porque eso está inscrito en nuestra naturaleza humana, porque eso está inscrito en nuestro DNA, porque eso está inscrito en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Hay un impulso que nos lleva siempre hacia la vida. Hay un impulso que nos debe llevar siempre a poder ver y descubrir y entender y poder trascender y poder crecer y poder continuar. Y según el salmista, quien único puede saciar esa sed profunda, existencial de nuestro ser, en medio de las cosas que nos desarticulan la vida, quien único puede hacerlo es Dios. Quien tiene la fuente de vida es Dios, y quien provee el agua para dicha experiencia es Dios. En segundo lugar,
El salmista, si usted lee bien esos versículos, está en un proceso serio de introspección. Él está en una conversación con su alma. Él está en una conversación con su conciencia. Él está en una conversación con Dios, pero a la misma vez está en una conversación consigo mismo. Y ese proceso de introspección y ese proceso de oración frente a Dios es un proceso honesto, es un proceso abierto. Por eso se atreve a decir el salmista frente a Dios cómo se siente. Y le dicen las imágenes que hemos leído, en algunas de ellas, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿quién dice? Los que lo están viendo y los que ven su realidad, ¿dónde está tu Dios? Toda situación de pérdida y de dolor genera en nosotros un proceso de introspección. ¿Acaso lo primero que no empezamos a hacer es comenzar a pensar y analizar la situación y tratar de entender todo lo que nos está pasando y tratar de comprender por qué nos está pasando lo que nos está pasando? ¿Acaso no estamos nosotros continuamente también en ese diálogo con nosotros mismos, en ese diálogo con nuestra conciencia y en ese diálogo también con Dios, tratando de alguna forma de poder descubrir y encontrar sentido a la experiencia que estamos viviendo? Sin embargo, este proceso de introspección que está experimentando el salmista es un proceso honesto, abierto, y que a la misma vez genera un estado de salud y de recuperación en el salmista frente a la pérdida. El problema es cuando nuestras introspecciones se convierten en látigos destructivos contra nuestra propia vida. El problema es cuando nuestros pensamientos, en vez de ayudarnos y nos fortalecen frente a la experiencia de la pérdida, lo que hacen es que nos hunden frente a esa experiencia. Cuando nuestra introspección lleva un camino distinto al camino de la recuperación, al camino de la posibilidad, al camino de la vida. Y en ese sentido, hermanos y hermanas, debemos procurar que nuestros pensamientos y que nuestra reflexión sea una para la vida, sea una para abrirnos a lo que está por delante, sea una para ayudarnos a reconstruir nuestra vida paso a paso y evitar que sea un proceso de introspección, de daño y de muerte para nosotros y para nosotros. Por eso es que en medio del pensamiento se cuela en el salmista un elemento de esperanza. Y por eso el salmista es capaz de decirle a su propia alma en el salmo, y lo tienen ustedes ahí: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Aún cuando no ve a Dios, aún cuando la evidencia está clara frente a sus circunstancias, Él sabe que ese no es el destino final de su vida. Él sabe que Él no pertenece a esa sequedad de manera permanente. Él sabe que Dios ha de venir en socorro de su vida. Y por eso le dice a su propia alma: espera en el Señor, espera en el Señor, no te turbes, no te confundas, no te aflijas, espera en el Señor. Y qué difícil es esperar en el Señor. Qué difícil es sincronizar nuestros relojes con el reloj de Dios. Qué difícil son esas esperas, más cuando se hacen largas y interminables. Y yo quisiera poder decir a la gente cuánto tiempo tienen que esperar. Cuando usted va al médico y le dicen: bueno, en 2 semanas están los resultados, y usted está pasando la mano durante esas 2 semanas, ¿verdad? La angustia por saber los resultados. Pero en estos asuntos de la vida y existenciales,
Qué difícil es decir a la gente cuánto tiempo. Porque no tenemos el control del tiempo. El tiempo le pertenece a Dios. Y lo que el salmista sabe es que aunque él no conoce cuánto tiempo, él sabe que ha de ver a Dios. Y él sabe que lo va a contemplar. Y él sabe que lo va a volver a descubrir, a encontrar en su vida. Qué maravilloso. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué más hace el salmista? El salmista hace memoria. Mire, cuando uno está corriendo el carro sin gasolina y necesita gasolina, hasta agua le echa el tanque, ¿verdad? Para que pueda correr. Lo que le quiero decir con eso es que uno utiliza todos los recursos a su haber para lograr hacer sentido y salir fortalecido de esas experiencias. Pues mire, el salmista, su entorno daba evidencia de la ausencia de Dios. Su realidad estaba desarticulada por lo que había vivido. No tenía templo, no tenía tierra tampoco. Y para un judío no tenía nada. Estaba muerto en vida. Pero tiene memoria. Y tiene recursos en su memoria que le benefician en su proceso. Y esos recursos están amarrados a la vida del templo. Usted que pensaba que venir aquí los domingos a veces no hace mucho sentido. Usted que piensa que venir a una hora y media, 2 horas en el templo posiblemente no produce nada. Hay gente que siente que sí produce. Pues es bueno que usted sepa que usted está desarrollando una reserva de vida y de esperanza. Una reserva de esperanza que usted no sabe que la tiene ahí, pero va a saber que la tiene en el día que la necesite. Porque me puede decir, y me disculpa aquí la hermana Sonia Rodríguez, si cuando ella tuvo que enfrentar la muerte de su esposa, ella no sintió que había una reserva de paz, de fortaleza y de consuelo en su vida, que ella de momento no sabía de dónde vino, pero sabemos que venía del Señor. Y así como ella, otros lo hemos experimentado. Y esa reserva se hace en la casa de Dios. Esa reserva se acumula en esa experiencia de participación y de vida comunitaria que genera la casa de Dios. Cuando yo era pastor en Sonadora, llegó una hermana de la comunidad a visitarnos en la iglesia. Esa hermana me contaba que ella estuvo de niña y recordaba cuando Peter Carter, misionero que corrió por esos montes, iba al otro lado de donde ella vivía, en la casa, y desarrollaban cultos. Y ella dice que de niña ella se iba por las ventanas, a veces para chavar a los que estaban en el culto, pero otras veces para escuchar lo que cantaban. Y que esa música se le pegó a su corazón y que la acompañó durante toda la vida. Pues sabe usted que llegó a nuestra iglesia en Sonadora unos 2 domingos para visitarnos. No pudo ir más de eso, porque se enfermó de cáncer. Un cáncer terminal. Y mientras la visitamos y la acompañamos en su casa, miren qué ironía, pero miren qué maravilloso. De todas las cosas que ella pudiera querer hacer y de todos los lugares donde pudiera querer estar, ella tenía un deseo ardiente de estar en el templo. Ella quería ir a la iglesia y no podía. Ella quería estar en el templo y su salud no se lo permitía. Pero no había otra cosa que ella quisiera que era estar en la casa de Dios, estar en el templo, estar en el lugar. Porque ella decía que había un efecto de salud y de vida en ella. Y aunque ciertamente pasó a morar con el Señor y entró en la casa grande del Padre, lo cierto es que en el salmista hace la diferencia la reserva acumulada de la memoria de la vida que vivió
activada en el templo. Y yo le invito, hermano y hermana, que usted mantenga activa esa reserva. A que usted no vea este espacio como un espacio perdido. Algo se acumula en su conciencia y en su corazón. Algo le está enriqueciendo su vida. Algo que yo digo o algo que yo no dije. O algo que dijo alguien que estaba aquí leyendo, o algo del cántico que interpretó el coro. Pero mire, siempre hay una palabra, una experiencia, un momento que le hace bien, que le ayuda a construir su vida y que le ayuda a caminar con sentido de fe y con sentido de fortaleza. Lo último que quiero decirles es algo. Es una de las imágenes más extraordinarias, poéticas que yo he visto dentro del salterio. Porque miren cómo se siente el salmista, cómo nos sentimos usted y yo. Que por un lado está ese gran misterio que es el misterio de Dios. Dios es un misterio, ¿sabes? Y del otro lado está el misterio de nuestra propia vida, que es otro misterio. Y que en ninguna situación que nosotros vivamos, ninguna pérdida que podamos experimentar, en ellas nunca se va a agotar todo lo que Dios es, y en ella tampoco se va a agotar todo lo posible que hay en nosotros. Ninguna experiencia de pérdida o dolor puede agotar las reservas de gracia que hay en Dios y las reservas de vida que hay en nosotros. ¿Y por qué yo sé que eso es así? Porque hoy estamos aquí. Si se hubiese agotado la reserva de gracia en Dios, no estaríamos aquí. Si se hubiese agotado la reserva de vida que hay en nosotros, no estaríamos aquí. Pero estamos continuamente misterio a misterio. Continuamente en ese ejercicio de tratar de penetrar en ese misterio de Dios, a la misma vez penetrar en nuestro propio misterio y ver cómo esos dos abismos se pueden encontrar y cómo esos dos abismos de alguna forma se pueden articular. Miren lo que dice el salmista. Un abismo en el versículo, eso está extraordinario. En el versículo 7, un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. El misterio llamando al misterio. Nosotros desde lo que no entendemos, como el salmista llamando a Dios, afirmando su fe en Dios, queriendo encontrar sentido a Dios. Y nosotros también desde nuestro misterio llamando a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado sin tener idea de comprensión ni entendimiento de lo que está pasando y lo que estamos viviendo? ¿Cuántas veces uno se ha arrodillado sin ni siquiera saber qué decir? Porque se agotaron las palabras para tratar de expresar y de explicarle a Dios cómo uno se siente. ¿Cuántas veces hemos arrodillado y nos hemos quedado en silencio? Porque no hemos encontrado la palabra adecuada que pueda describir el misterio de nuestra vida. Sepa esto. Su vida no se agota en el problema de esta vida. Porque lo que Dios ha puesto en usted es más grande que cualquier circunstancia que usted pueda vivir. Y Dios tampoco se agota en su definición como Dios en nuestros problemas, ni en nuestras circunstancias. Dios no se queda corto. A Dios no le falta un poquito, porque Dios no es todo. Por lo tanto, como Él no se agota en mi circunstancia particular, quiere decir que hay reserva de gracia para mí. Quiere decir que hay posibilidades de vida para nosotros. Quiere decir que hay oportunidad para salir de en medio de las circunstancias, de las pérdidas dolorosas
insondable. Un abismo llama al otro. Es interesante que lo que conecta los abismos es la cascada. ¿Verdad que sí? Eso es lo que quiere decir la imagen, ¿verdad? Un abismo llama al otro, como si este le estuviera diciendo al que está más alto que tire el agua. Y por ahí baja el agua. Y el agua, de alguna forma, es esa conexión de un misterio con el otro. Termino diciendo que en medio de la gran pérdida que el salmista refleja en el Salmo, que no tiene miedo de expresar cómo se siente. Hay un componente de la tradición evangélica que yo creo que necesitamos corregir. Yo no sé si usted la vivió, pero yo la viví. Que como uno es cristiano, uno tiene que estar diciendo los tiempos que está en victoria. Como si a nosotros no nos pasaran cosas malas también. Hay gente que usted saludaba, yo puedo mencionar 2 o 3 que conozco del barrio donde yo iba. En Victoria, yo me sentía mal porque yo no me sentía todo el tiempo en Victoria, ¿entiendes lo que le estoy diciendo? Y eso puede ser reflejo de algo real, no estoy quitándole, ¿verdad? Pero también la tradición cristiana, nuestra evangélica puertorriqueña, como que nos ha enseñado a ocultarnos con sentimientos verdaderos. Como que uno no siente permiso para decirle a los demás que no se siente mal, que está arrastrado, que está triste, que está afligido, que está dolido, que está chavado. Y hasta nos preguntan y automáticamente decimos todo bien. Cuando uno pasa examen en su mente, uno dice, ay, Dios mío, si supiera. Eso no nos pasa, ¿verdad que sí que nos pasa? Es como si pensáramos que al decir a otro que estamos mal, eso equivale a que estamos mal también con Dios. Y que alguien nos va a decir que haces en la iglesia si tú estás chavado. Pues sepa que los que estamos en la iglesia es porque estamos chavados. No hay gente perfecta que entre por esa puerta. Los que estamos aquí estamos enfermos y enfermas, con necesidad de ser sanados. Y la gracia de Dios nos sana y nos restaura. Iglesia para gente perfecta no hay en ningún lugar. Donde quiera que vas, lo vas a encontrar hipócritas, chismosos, hincheros, en todos los lugares. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno. Y si los hay, que pasen al altar y se arrepientan. A lo que quiero decir es lo siguiente. Todos tenemos sed de Dios. Y todos tenemos la necesidad de saciar esa profunda necesidad espiritual de cercanía con Dios. El salmista, por toda esta experiencia, puede terminar en ese Salmo 43, 42, que termina de hecho en 43, diciendo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Esa es la reserva de gracia que acumulamos aquí en la casa de Dios. Esa es la fe atrevida y arriesgada necesaria para poder vivir, para poder salir adelante, aún en medio de momentos que no podemos explicar, que no podemos entender, que permanece en el misterio humano, en el misterio de Dios. Pero esa gracia y esa afirmación de fe es la que hace posible que eventualmente la luz de Dios brille sobre nuestra vida e ilumine nuestro corazón, e ilumine nuestra realidad. Bendito el nombre del Señor. No son muchos los aplausos que he recibido, ¿sabes? Porque estoy un poco sorprendido.
Yo quiero orar en esta mañana. Creo que es un momento propicio para orar. Y yo sé que hay gente en necesidad de oración, lo veo en sus rostros. Y yo sé que ya tuvimos un momento de intercesión, pero quiero invitarle a buscar del Señor. Porque ese espejo del Salmo de nuestra vida, esos matices de humanidad que se reflejan tan claramente en nosotros, yo sé que están ahí en distintas circunstancias y situaciones. Y no podemos hacer otra cosa en esta mañana que venir a estar como el ciego que clama por las costillas de las aguas. Así clama por ti, Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ese Dios vivo está aquí para escucharte, para bendecirte. Si quieres venir al altar en esta oración final, te invito a que vengas al altar.